Estos pagos electrónicos básicamente son reportes en donde tienen la información necesaria de las cuentas bancarias de cada uno de los empleados y de nosotros como empresa, donde se ven reflejados esos netos, esos importes que tenemos que pagarles a nuestros trabajadores. Este reporte básicamente lo vamos a encontrar en una extensión de TXT. Dicho TXT nosotros lo podemos cargar a nuestro banco, que les comento ya de manera adelantada que Compequi Nóminas trae la funcionalidad de poderse generar ese archivo TXT para los distintos bancos que manejamos aquí en México, como por ejemplo Banamex, Bancomer, Santander, HSBC, etcétera. Trae una gran cantidad de bancos que de hecho ustedes los van a ir viendo ahorita a lo largo de la sesión. Lo que hará que pues automaticemos ese proceso de las transferencias bancarias, evitando errores, haciéndolo de una manera más ágil y pues sobre todo haciéndolo más amigable, en donde nosotros pues realmente no tenemos mucho por hacer y lo vamos a ver justamente en este momento. Lo que debemos de tener en consideración es que para que nosotros podamos trabajar con esta funcionalidad es necesario que incluyamos información a los trabajadores. En este caso, la información que debemos de incluir es la que vamos a encontrar en el catálogo del empleado, sección pagos. En esta sección, nosotros vamos a encontrar o vamos a asignar la información bancaria de cada uno de nuestros trabajadores, indicando a través de qué banco le pagamos, cuál es la sucursal que usamos para el pago electrónico, el número de cuenta y la clave interbancaria. Al tener estos datos, ya nosotros podemos generar ese archivo de dispersión. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí ya tengo cargada la empresa que hemos estado utilizando a lo largo de las sesiones. Como saben, en este momento nos encontramos en el periodo número 5 quincenal. De hecho, voy a dejar abierta la prenómina para ir viendo los cambios que vamos a estar generando. ¿Ok? Bien. En este momento, voy a calcular la nómina simplemente para simular que ya tengo determinado cuáles son los importes que voy a pagarles a cada uno de mis trabajadores. Por ejemplo, tal es el caso de este escenario, en donde a Félix le voy a dar básicamente un importe neto de 3,792. A Francisco le voy a dar un importe de 6,500. A Rodolfo 9,126 y así sucesivamente. Evidentemente, para hacerles el pago ya en la vida real, pues hacerle la transacción a cada uno de ellos sería un poquito engorroso. Entonces, para pedirle al sistema que lo automatice, me voy aquí al menú de catálogos, empleado, y en cada uno de ellos me dirijo a la pestaña de pagos y extras y aquí asigno la información de cómo realizó el pago. En este caso, para llenar la información, se puede hacer de distintas maneras. La primera y más obvia es que directamente aquí a cada uno de mis trabajadores asigne la información correspondiente para su pago. Y por ejemplo, a Héctor voy a asignarle los siguientes datos. Le voy a indicar que el pago para la nómina o para su nómina se lo hago a través del Banco Banamex. La sucursal del pago es la 115. El número de cuenta para el pago electrónico es este de aquí. Y la clave interbancaria. Algo importante que debemos de considerar es que la clave interbancaria básicamente es la que más vamos a estar utilizando, puesto que nosotros para realizar la transacción a esta persona, probablemente nosotros como empresa no tengamos el dinero en una cuenta Banamex. Sin embargo, el trabajador sí la requiere recibir en Banamex. Por tanto, este dato de la clave interbancaria es el que más se utiliza. Es tan importante para el aplicativo que de hecho si nosotros ponemos un al azar, el sistema realiza una validación
y nos dice, oye, ¿sabes qué? El dato de la clave interbancaria que estás asignando puede estar incorrecto, porque de hecho la aplicación permite tener aquí un algoritmo de validación para saber si la clave interbancaria es correcta o no. En este caso, no tengo aquí el algoritmo indicado, no sé exactamente cómo se genera esta clave interbancaria, pero lo que sí les puedo decir es que si la asignamos de manera correcta, pues no vamos a tener un problema. Aquí en este caso, recordando un poco cómo es el proceso de la generación de la clave, el primer dato siempre es la clave de nuestro banco, que en este caso es 002 Banamex, como se nos indica aquí. Posteriormente, la sucursal para el pago electrónico, luego el número de cuenta. Y déjenme ver cuántos dígitos van. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltan 2 dígitos y aquí es un dígito verificador, le voy a poner 01. Y una vez hecho eso, si se fijan, en esta ocasión ya no me manda ningún mensaje, porque el sistema valida que la clave interbancaria tenga una estructura correcta. ¿Ok? Como podemos ver, aquí la manera en que podemos irlo asignando es, entonces dijimos, yendo a cada uno de mis trabajadores, asignándole los datos y dándole guardar. Sin embargo, como vimos en sesiones anteriores, de hecho en el curso básico de este mismo intensivo, recordemos que si entramos a la ruta de C, archivos de programa, compact, nóminas, también vamos a encontrar una utilería que se llama NOM asistente complemento nóminas, que permite asignar precisamente esta información de manera más rápida. Si yo me voy aquí a la configuración de la información que voy a utilizar, que en este caso asigno mi empresa y ya tengo aquí los datos configurados, me voy a pasar a la sección de los empleados, en donde podemos verificar que justamente en el paso de empleados es configurarles estos datos. Si yo tuviera la información de la clave interbancaria de mis trabajadores en un archivo de Excel o en cualquier otro archivo de Word, pues yo pudiera simplemente copiar y pegar estos datos y hacerlo de una manera un poco más ágil, haciéndola más masiva. De hecho, justamente voy a aprovechar que me encuentro en esta sección para desde aquí hacer la modificación a mis otros trabajadores. En este caso, voy a hacer también la modificación del pago para Feliz Decir y Francisco Delgadillo. Le voy a asignar aquí los datos. Algo importante mencionar es que, de hecho, esta validación que les platicaba hace ratito de la clave interbancaria, también se realizan desde esta sección. En los demás trabajadores, y simplemente para que ustedes puedan hacer una comparativa de qué pasa cuando la tengo asignada y qué pasa cuando no la tengo asignada, lo voy a dejar vacío, ¿ok? Es decir, voy a dejar trabajadores que no tienen configurado su información de pago electrónico y voy a dejar otros que sí tienen configurado, como es el caso de Lorenzo y de José Luis. Voy a asignarles información, sin embargo, no van a pertenecer al Banco Banamex, sino al Banco Santander. Recordemos que este catálogo, pues básicamente nos sirve únicamente para registrar, perdón, no nos sirve únicamente para registrar estos datos, sino pues básicamente
algunos otros aspectos de nuestra empresa. Pero para el tema de los pagos electrónicos es únicamente lo que tenemos que revisar, ¿ok? Que tengan asignado de manera correcta el método de pago que hacemos. En este caso, aquí, por ejemplo, los que tienen transferencia, pues evidentemente deben de tener también su información bancaria. Aquí puedo ver, por ejemplo, que Francisco Delgadillo se le paga de manera en efectivo. Ahorita lo que voy a hacer es ir a cambiarlo. Entonces, le voy a dar siguiente, le voy a dar finalizar. Con esto, ya tenemos aquí registrada o configurada la información necesaria para poder realizar la dispersión. Simplemente voy a regresar a la empresa para hacer una pequeña validación. Voy aquí al catálogo de mis empleados. En este caso voy a entrar, por ejemplo, a Félix de Zip. Entro a la sección de pagos y como pueden ver, ya tengo aquí asignada la información que realicé desde la utilería. Solamente que me faltó asignar aquí la sucursal de pago. Aquí parece ser que me falta un dato de la clave interbancaria. Déjenme contar los dígitos. Bueno, por ahí el dígito verificador lo tengo mal. Es algo que deben de recordar cuando estén asignando los datos del cliente o los datos del empleado que debemos de tener correctamente. También la utilería me sirvió para verificar que aquí yo tengo un pequeño detalle. A Francisco le paga en efectivo, pero realmente lo que requiero es hacerle un pago por transferencia electrónica de fondos. Bien, una vez que yo ya tengo asignados los datos de cada uno de mis trabajadores en la sección de pagos y extras, ahora sí lo que voy a proceder a hacer es generar ese archivo TXT que me sirva para cargarlo a mi banco. En este caso voy a ejemplificarlo con el Banco Banamex, en donde, como sabemos, tanto a Félix como a Francisco como a Héctor Arredondo les pago por el Banco Banamex, a los demás les pago por el Banco Santander. Entonces lo que voy a hacer es ir al menú Reportes, Pagos Electrónicos y selecciono aquí Banamex. Con esto, la herramienta me va a decir que cómo quiero que se llame ese archivo de Banamex. En este caso le voy a llamar o le voy a dejar el nombre que viene por defecto, que se llama Banamex Win. Asimismo, me va a generar una bitácora del proceso. En este caso, yo voy a darle que sí quiero guardar esos nombres. Recuerden que esos nombres los pueden dejar como ustedes quieran. Ya es decisión de cada quien. Lo importante es que una vez que asignemos ese nombre, procede o viene una parte para filtrar qué empleados quiero considerar. Hasta este punto, la aplicación ya sabe que solamente va a considerar a aquellos trabajadores que tengan asignado su método en su forma de pago, el pago de transferencia electrónica, que de hecho ahorita vamos a ver ese filtro, y también sabe que solamente va a considerar a aquellos trabajadores que se les pague a través de Banamex. Pero además, también pudiéramos llegar a hacer algún filtro, por ejemplo, solamente para ciertas cuentas electrónicas, solamente para algunos empleados que tengan cierta sucursal de pago. Pudiera filtrar también a aquellos trabajadores que estén dados de baja, o sea, si los quiero considerar a los que estén dados de baja, o bien a los que estén activos, que es tal cual es el caso que ya viene preconfigurado así, en donde te dice, oye, para hacer la dispersión o el pago de la nómina, considera todos aquellos empleados que en su estatus sean diferente de baja, es decir, a los activos. Sin embargo, yo pudiera aquí ir agregando, quitando ese filtro para que también me considera los dados de baja. Voy a indicar también aquí para cuáles trabajadores les voy a pagar. En este caso, a los que sean de tarjeta de débito o bien, según este escenario, a los que tengan transferencia electrónica de fondos.
el número de periodo que queremos considerar, que en este caso nos encontramos en el periodo número 5, el ejercicio que queremos trabajar, es decir, sabemos que es el periodo 5, pero ¿de qué año? Bueno, pues le voy a poner del 2024. ¿Qué registros patronales queremos considerar? Pues aquí le voy a indicar, dejándole así estos datos, le voy a indicar que considere todos los registros patronales y el tipo de periodo o el nombre de nuestro periodo, que a este punto es importante mencionar que debemos de ponerle el nombre exactito que como se llama nuestro tipo de periodo. Sabemos que nuestro periodo se llama quincenal, entonces hay que ponerle así directamente quincenal. Si nuestro periodo se llamara quincenal matutino o quincenal mixto o quincenal especial o como lo hayan llamado, pues entonces hay que ponerle aquí ese nombre. Por ejemplo, quincenal especial, bueno, pues aquí hay que asignarle el nombre exactamente a cómo se llama nuestro periodo. En este caso, nuestro periodo se llama quincenal, por tanto, pues así lo dejamos. Una vez asignado todos esos filtros, el sistema ya sabe cuáles son los trabajadores que debe considerar para generar esa dispersión. Lo único que me va a pedir adicional es la información mía como de la cuenta de la que va a salir el dinero. ¿Ok? Esa cuenta de la que va a salir el dinero o estos valores que yo estoy por asignar van a cambiar en función de cuál es el banco que estoy utilizando para pagar. Si yo hubiera hecho la dispersión de los de Santander, pues los datos que me pediría son diferentes. ¿Ok? Si hubiera hecho el pago para trabajadores del banco Bancomer, bueno, pues los datos que habría que llenar también son diferentes. Cada banco pone las reglas de cuáles son los datos que se requieren para generar esta dispersión. En el caso de Banamex, me pide el número de identificación del cliente, que es importante mencionarles. Yo aquí en la presentación les estoy dejando los datos que pueden utilizar ustedes de prueba por si desean hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Yo aquí ya tengo algunos datos probados que sé que funcionan y que son de prueba que pueden utilizar para generar estos archivos. En este caso, el número de cliente de prueba es 643789. Después de ello, asignamos la fecha de pago, que mi periodo va a ser del 1 de marzo al 15 de marzo, pues voy a poner que la fecha en que se paga es el 14 de marzo. La secuencia del archivo es un dato que me debe proporcionar Banamex. En este caso voy a dejarle aquí 0025, el número de la sucursal, el número de la cuenta de la que va a salir el dinero, la clave del estado, la clave de la ciudad, y la clave del banco. Bien, una vez que haya asignado los datos que se requieren para generar este archivo de Banamex, simplemente le doy aceptar y el sistema va a comenzar a procesar la información. Va a determinar quiénes son a los empleados que les debe de realizar ese pago, o bueno, ese debe de considerarlos en ese archivo TXT, y aquí lo podemos ir viendo. Del total de mis 8 trabajadores que tengo registrados, el sistema me dice, ¿sabes qué? Te procesé 3, ¿se fijan? ¿Por qué 3? Porque estos 3 son los que cumplieron con las condiciones que yo indiqué, que se les paga por transferencia electrónica, que no están dados de baja, que se les paga a través de Banamex, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si me voy aquí a ver el archivo de la bitácora, simplemente para poderlos seleccionar, voy a verificar que los otros no procesados parecen una cantidad muy grande. Me dice por ahí, oye, son 221 y 218.
Es importante mencionar que estos números de 218 y 221 no se refiere a la cantidad de trabajadores, sino se refiere a la cantidad de movimientos que tenemos en nuestra nómina que se procesaron para validar que efectivamente a estos 3 trabajadores son a los que se les va a hacer el pago. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está ese archivo TXT? Bueno, si me voy aquí mismo en la bitácora, en la parte superior, podemos ver que nos da una ruta para saber en dónde se encuentra ese archivo. Lo voy a copiar hasta aquí para que ustedes vean que si entramos a Compact Empresas Reportes Nóminas, lo voy a cambiar para fecha de modificación. Vamos a ver que los últimos 2 archivos que voy a encontrar son el de la bitácora, que es el que tenemos ahí abierto en el sistema, con excepción .b para que lo podamos abrir con Excel o con TXT. Pero además también tenemos un archivo Banamex Win, que es como dijimos que se iba a llamar. Y este archivo TXT contiene la información de los 3 trabajadores que habíamos configurado para el pago de Banamex, que son Félix de Cib, Francisco Mar y Arredondo Héctor. ¿Ok? Estos datos o este archivo TXT básicamente ya está listo para que yo vaya aquí al banco, a la página del banco, que de hecho hay un portal especial, es importante mencionarlo. Por ejemplo, yo entrar aquí a Banamex, abriera mi banca en línea empresarial y demás, y ahí hay una opción para que yo cargue ese TXT y que en automático se realicen las transferencias de Félix, de Francisco y de Héctor. ¿Va? Inclusive yo ahí pudiera hasta programar esa transferencia para que en automático al llegar a cierta fecha, pues se les haga el pago a esos trabajadores.